Hola, mi nombre es Valeria Victoria y hoy voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Análisis de errores en la traducción ritualística y esotérica en el doblaje latino de la película de Hereditario del 2018. Eh, Ese trabajo analiza cómo ciertos cambios en el doblaje puede en sí modificar el significado original de los rituales dentro de la película, así como cómo esto afecta al terror psicológico que experimenta en sí el espectador. En sí, ¿de qué trata el problema? Hereditario utiliza un lenguaje ritualístico y esotérico muy específico para construir su atmósfera en sí. Sin embargo, en el doblaje latino se detectan errores que alteran su sentido simbólico y su impacto emocional. Mi investigación en sí busca entender cómo la traducción cambia la experiencia del terror y qué alternativas podrían mejorar en sí la traducción. Objetivo general. El objetivo principal es evaluar cómo las decisiones traductológicas en el doblaje afectan la atmósfera ritualística y el terror psicológico de la película. Luego tenemos los objetivos específicos. Para esto yo planteé 5 objetivos: identificar escenas claves con la terminología ritualística, el comparar el original en inglés con el doblaje latino, detectar errores de la traducción, analizar su impacto en el terror psicológico y en sí proponer alternativas más funcionales según la teoría de traducción. Metodología. En sí utilicé un enfoque cualitativo y un método analítico comparativo y seleccioné 3 escenas en específico: un ritual de invocación, la revelación del culto y la consagración final. En sí transcribí el diálogo original y el doblaje latino y analicé los cambios semánticos, culturales y estilísticos. Esas son las escenas que voy a andar usando. Son 3. Como dije, es el ritual, revelación del culto y consagración final. Luego tenemos lo que es los errores encontrados. En sí, hay problemas de neutralización, pérdida semántica, omisión, registro inadecuado, incoherencia cultural también. Para esto utilicé, como dije, 3 escenas. La primera escena es en sí, como yo lo puse, ritual de invocación. La primera escena corresponde al ritual de invocación. En sí es, en inglés, los personajes usan un lenguaje solemne, casi litúrgico, propio de un rito espiritual, claramente, pero en el doblaje se detecta neutralización, es decir, el lenguaje se vuelve más cotidiano y menos, pues en sí, ceremonial, ¿no? A cómo es la escena en sí. Este cambio en sí reduce significativamente la atmósfera de misterio porque en esta escena en específico se requiere mucho el que sea muy impactante y sí como que lo vuelve más normalito, digamos. Aquí tenemos, por ejemplo, que la frase original que dicen en esta escena es una invocación que pide abrir un canal, invocar una presencia y permitir su manifestación. Pero en sí el problema en el doblaje, como dije, se usa un lenguaje muy normal para ese tipo de cosas. Y mi propuesta de traducción sería: abran el umbral y permitan que la presencia responda a nuestro llamado. Luego tenemos la escena 2, que yo lo titulé como revelación del culto y demonología, porque pues en sí es cuando la protagonista en sí encuentra como que todos estos como archivos, ¿no? Sobre cómo es que esta persona con la que ella vivía tenía como que mucha conexión con esas personas, con este culto, digamos. En sí, la frase original es descripción del ente como figura soberana designada para gobernar sobre quienes lo sirven. En sí, el problema aquí que yo vi es que hay incoherencia cultural, se pierde la jerarquía demonológica y el rol de doctrina en ente.
En sí mi propuesta sería algo más fiel al tono y más simbología, que es un soberano oculto al que el oculto reconoce como regente de su linaje espiritual. Luego tenemos la escena 3, que es en sí la escena final, ¿no? En sí el ritual final, consagración del elegido. Aquí es una escena muy importante porque es cuando ya, o sea, es el final, ¿no? Y es cuando o sea, más significante es el hecho de que se diga bien o se diga como que de la mejor manera, porque es una escena muy choqueante, se podría decir. En sí la frase original que dicen en la película es como una proclamación que declara al elegido como portador y nuevo receptuario, recep- receptáculo, perdón, del ente, reconociendo su reinado. En sí el problema aquí, siento que ese registro inadecuado se vuelve muy moderno, muy plano y muy normal, digamos. Para mí mi propuesta es algo que sea más ceremonial, como elevamos al elegido ante su soberanía y consagramos su cuerpo como receptáculo de su reinado, tu reinado. Mm, Luego tenemos los resultados. En sí, el análisis en sí demuestra que el doblaje latino suaviza el lenguaje ritual, y siendo que es porque estamos muy acostumbrados a que la religión influya tanto en lo que es la cultura latina, y modifica la intención narrativa. La pérdida de solemnidad afecta directamente el terror psicológico en este caso y la experiencia del espectador. Y aquí tengo pues en sí lo que estuve compartiendo, que en sí fue pues grabé mi video sobre mi presentación y estuve como compartiéndola por mis redes y así. Conclusiones. Concluyo que la traducción en sí del lenguaje ritualístico requiere un manejo especializado del registro y de la carga simbólica. Una traducción más precisa permite en sí conservar la atmósfera oscura y el efecto emocional que caracteriza a Hereditario. La verdad es que en sí el registro ritual se debe mantener porque tiene un impacto muy diferente en lo que es la original, la versión original que es en inglés y la versión en español, claramente. Y aparte, siento que es muy importante ese tipo de cosas, por lo mismo de que afecta directamente la experiencia de la persona que está viendo la película. Digo, se puede llegar a entender a lo mejor de otra manera, o simplemente no tiene el impacto que debería tener o que tiene en sí la película original. Y pues gracias por ver mi presentación. Eh, Aprecio la atención. Gracias.